hermoso ese corazón, es lo primero que voy a decir. ¿Dónde está? ¡Ay, allá arriba! Una ¡Qué hermosura. lindo! Gracias, Pluma. Hermoso, hermoso detalle. Bienvenides. Hudson, problemazo es el que tenemos hoy. ¿Cómo llegar al viernes? ¿Cómo llegar al viernes o cómo llegar al sábado, teniendo en cuenta que mañana se marcha y que mañana juega Boca a las 5 de la tarde y nos vamos a encontrar todos en el Todos y Obelisco todas, en una intersección popular y marica. y nos vamos a fundir en un abrazo hermoso. Mientras hacen mierda el McDonald's de ahí. El McDonald's. Al Qué canto tipo de castigado. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay. Qué lindo, Pluma, pluma qué gay. lindo. Pluma, pluma, pluma gay. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien. Muy bien, acá estamos. Medio manijotas contentes, con esto. manijas. También hartos ¿De qué? de la lluvia y el... Fua, No saben lo que es ¿qué? mi casa. Pensé que ibas a decir de que abran urnas y que siempre siga ganando la... Urna. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo abrir? ¿Qué es En otra esta? línea de tiempo. En otra línea de tiempo. ¿Se pueden abrir urnas? La ropa que Qué no se seca, se nota que agarré una remera que estaba muy en el fondo del placar y no está planchada porque Sí. no tengo ropa que usar. Sí, yo estuve a No punto de pasa traer nada. un disfraz de Batman, pero tenía rota una axila y no me quedaba. Yo estoy tratando de sacarme los pelos de la... Los Hola, pelos de soy la... Batman. ¿De tu hija? Sí, de mi gata. Mi gato. ¿Es lo que es? Estoy llena de pelos. Anulo Mufa, Juan Canale. Anulamos Mufa desde acá. Deje festejar, señor. Deje de celebrar en paz, Anulo loco. Mufa. Celebremos el orgullo. Preocúpese por su equipo, que no la está pasando muy bien. Bueno, mañana marcha del orgullo. Sí, compañeros, así que les he traído una hermosa y linda columnita Hermoso. para arrancar el programa. Me encanta. Me No sé encanta. si ya lo corría César por los videitos. ¿Estamos ahí? Bien. En Fantastic. el orden que te los pasé, van en ese Va a orden. ir siendo... Lo primero que vamos a ver, yo mientras introduzco, es, Dígame. porque si bien es todo alegría, color, como lo ven acá atrás, que he decorado este bello estudio, en realidad el trasfondo de la Marcha del Orgullo Esta es la bandera de la de los cooperatividad. pueblos originarios. De la cooperatividad también. Claro. El cooperativismo. El cooperativismo. Exactamente, y todas las cosas con las que se lo confunde. Del Banco Credicop, Ay, estoy re orgulloso de ser del Banco Credicop. ¿me entendés? Qué gente divertida que son tiene el muy Banco alegres. Credicop. Laburé mucho tiempo con cooperativas Sí. y saben una cosa, no saben lo resistente que era hace 20 años atrás, Claro. hace 15 años atrás, decir que compartían colores. Entonces decían, no, pero es diferente. Porque hay una que empieza con el violeta y la nuestra es al revés. Y empieza con el naranja, te lo Ay, juro. Che, eso es real. y me imagino un universo en donde se juntan cooperativistas gays, digamos, sí, Qué diversos. quilombo, una Orgullosos. trama, un Era- telar. Un telar de colores. Qué lindo. ¿viste? Es la huipara, de hecho. Bueno, claro. Pero ahí. ¿Y te imaginás si además son originarios? Un loco. Un enjambre. Un enjambre. Me gusta que justo la bandera quede en mi recuadro. Me encanta. Bien, vamos a ir al Porque contexto. de este lado está la heterosexualidad. Sí. Déjenme Sí, decirles que Dios, de ese lado patria y familia. está la Exacto. gente heterosis y de este lado la gente trola, donde a ninguno de ustedes dos me imagino que les han preguntado de qué orientación sexual son. A mí sí. A mí también. ¿O no asumieron que eran heterosexuales? Mi aspecto de O no oso. han tenido que salir del closet. ¿Te acordás cuando estuvo acá del fanzine? No me puedo acordar el Yo no Aladro. vine un jueves. Aladro. Sebastián Cuando vino- Aladro. Cuando vino Sebastián Aladro. ¿Te han dicho que eras un oso? Y bueno, yo doy. Es que re da oso Doy este. oso. Lo que pasa es que cuando hablo. Igual también. Igual también. Bueno, vamos al origen de todo esto, que es los años 90. O sea, esto viene de antes, pero yo nací en el 89, así que voy a hablar un poco de mí también. Es un poco autobiográfico. Vamos con el primer video, que es un fragmento de Jugate conmigo. ¿Ubican el programa? Sí. Vamos. No, Matías. ¿Quién dijo que en vez de querer dormir con una mujer, preferiste dormir con dos hombres? Es verdad, es verdad. Si quieres yo les explico por qué. Pero démosle la posibilidad de defenderse, Démosle decir como la fuera posibilidad de dormir con dos defenderse. hombres. ¿Con qué dos hombres primero Que decir? diga Con que mis no dos mató a amigos, nadie. Mariano y Luciano, porque yo Luciano pienso Castro que la también. amistad es más Luciano fuerte que una mujer cualquiera, ¿no? Entonces por eso. Perdón, esa
Cristina era Marina Bien, Belaustegui, la bárbaro, está ahí, directora. gracias, César. Bueno, resulta que yo era un hermoso niño gay, que no lo sabía todavía, pero si tenía alguna duda de si me gustaban o no los hombres, la verdad que no lo quería asumir, porque yo no quería que me gritaran ni me humillaran en público. Como Maricón. lo humillaban a este hombre. Pero aparte, ¿te imaginas si a una persona, digamos, conocida por su trabajo en los medios de comunicación, como eran esos chicos en ese momento, todos mirábamos Jugate Conmigo. Yo recuerdo pasar tardes enteras haciendo la tarea de la secundaria mirando Jugate Conmigo, que era lo que estaba a la tarde. Y generaba sentido común. Generaba es lo que sentido hace común, cualquier pero sí. programa hoy en día. ¿Te Digo, imaginas si sentido una común. persona con ese nivel de exposición es de alguna manera lapidado de esa forma, ¿no? O sea, todo el mundo señalándolo y diciéndole barbaridades, Balín, maricón. ¿no? ¿Qué queda para una persona en en la escuela, por ejemplo, en su ámbito cotidiano, donde, Sí. o sea, Que además, el contexto del programa eran, bueno, preguntas y respuestas. Perdón, mientras voy buscando la pauta, así no me Sí, mareo. era un programa y aparte orientado a las adolescencias y demás. Me están mostrando algo, pero ¿qué onda? Llegaron los sándwiches de Felipa, yo me mato. Me mato que han llegado, gracias. gracias Felipa, gracias No, Felipa. no, Esta columna no hace otra cosa más que mejorar. mejora qué con todo. y qué mejor que ella envió al calor de las masas, en este caso son sándwiches. Al ¿no? calor de las masas. Te juro. Y obviamente los vamos a degustar. Y ojalá los hayan mandado con una hermosa bandera gay adentro. Escuchame, Sí. ¿podés ponerte atrás de la bandera? Le vas a hacer un favor a un montón de gente. ¿A qué gente? A la gente que lo cosifica a Juan Canale, ahí está, mirá. Ay, pero falta mucho para cosificar. ¿Me entendés que le gritaban Balín. eso? O sea, éramos neandertales. Éramos. Éramos. Yo no- Bueno, Era. mejoramos. Estamos en vías. Ya te están llamando de producción, anda, Mira, Juan, mira, gracias. mira, listo, ya Gracias está. por venir. Mirá, y señalan y hacen cosas. No, a mí me parece que en torno a lo que vos decís, Pablo, me parece que, viste, yo no es que quiero pegarle constantemente a Cris Morena, pero, Pero sí, peguémosle. loca, o sea, ¿qué no pasó en toda esa construcción de sentido que hizo? Homofobia, misoginia, violaciones, acosos, abusos, bullying, Ni hablar de complejos con el cuerpo. Este es ni del que año hablar. No, 1993, 30 años atrás. Uno dice, che, esto puede ser de los años 50. No, no. No, mis reyes. 30 años atrás. Digo, ¿eh? Ese era el contexto en el cual una infancia intentaba forjar, o una adolescencia intentaba forjar su identidad, y cuando uno se encontraba con estas referencias en la tele, obviamente que uno reprimía muchísimo, porque ¿quién quiere ser humillado? Nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo uno iba a estar orgulloso de ser quien era con esto? Pero bueno, esto era la tarde, la programación de la tarde. Vamos al siguiente video, que es una propaganda que yo necesito que hagamos silencio y escuchemos todo esta prosa de 40 segundos. Fernet. Adelante. Dice que no quiere, Mientras el hámster se agita un poco. porque Y no le empieza- está dando la matraca. Ahí está. A ver. Bien. Mientras tanto podemos contarles que si usted elige al muchacho famoso de la remera del patrullero, se lleva una bicicleta. Mira, tenemos justamente las dos referencias de policía. Él mató a un un policía. programa Ahí va, esta es una adulto, propaganda. audaz y provocativo. Uno de los temas centrales será el mundo gay. Responderemos a todas sus inquietudes y trataremos de derribar mitos y tabúes. ¿Existe realmente un tercer sexo? ¿El homosexual nace o se hace? ¿Existe la bisexualidad? ¿Se vuelve del homosexualismo? ¿Se contagia el homosexualismo? Un programa para la polémica y para sacar la venda de los ojos. No lo olvide, este miércoles a las 10 de la noche, Memoria. Y para sacar la venda de los ojos. Perdón que me ría, pero. No, ahora causa gracia. ¿Existen los homosexuales? ¿Viste, onda? ¿Bajaron de una nave espacial? ¿Están entre nosotros? Ese era el rigor con la que se nos trataba a nosotros en el año 1994. Insisto, parece lejano, pero es hace 30 años. En un medio de comunicación masivo, donde... Programa súper visto como el de Chiche Helblum Memoria. 10 de la noche. Televisión Era el prime abierta. time. Imagínate vos, hijo, ir a decirle a tu padre, padre,
creo, porque nadie está seguro de nada en esta vida, creo que puedo ser homosexual. Y tu viejo mirando eso en la tele. Diciendo, bueno, pero ya vas a volver. Ya, ¿Habrá se cura? vuelve, ¿Seguro? Se ¿Habrá vuelve, cura? o sea, onda, ¿qué es? Es un, Bueno, pero, o sea, perdón, un viaje a Persia es. pero, o sea, hoy existen gente que dice que hace terapias de reconversión sexual. Eso no dejó de suceder, No, ¿eh? es tremendo, tremendo. Hasta hace poco éramos considerados éramos considerados enfermos. El DSM-4, sí, era un trastorno de la Psiquiátrico. conducta. Psiquiátrico. Así que guarda que podría ser contagioso. Alguien se podría contagiar de homosexualismo en este mismo lugar. Porque la verdad que es una enfermedad. Es como el chiste, ¿no? O sea, jefe, no voy a ir a trabajar porque hoy estoy un poco gay. ¿Me Me entendés? siento un poco gay. Y por último, quería poner el contexto antes de empezar a hablar, porque uno ve las calles llenas de colores, ve a todos los trolos felices y contentos, pero digo, tiene una razón de existir esta marcha, que es que así nos trataban y así nos siguen tratando, porque esto parece, bueno, de antaño, pero es ahora. Este video yo nunca lo pude ver entero porque me da pudor, así que si quieren lo vemos un cachito, que es cuando Cris Miró fue a la mesa de Mirta Legrand. Es durísimo, incomodísimo. Veámoslo porque está bueno incomodar un poco, pero te juro que yo lloro antes de que termine. Vamos a verlo, por favor. A Cris Miró, vedette transformista. Adelante, Cris. Ya, transformista, se lo ningunea el género transexual. Optimus Prime era. ¿Cuánto me dis, Cris? 1,85 sin tacos y hoy tengo 10 de tacos. Qué así que bárbaro. estoy- Yo voy a sentar rápido, bueno. rápido en mi lugar, chi, 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 chi. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. ¿Cómo le vas a tratar? ¿Como una mi amor, persona? cómo tratarte. Y no sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en Sí, qué sí, me sí. votaste? Mesa de caballeros, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo ¿Qué o te no? importa? Mi verdadero Está nombre es el D'Artes. que siento. Lo acabo de ver en D'Artes. Antes. Y es Cris Miró. ¿Y por la El nombre calle es vas el que vestida siento, toma. así, tal cual? Puta. Y sí, no vine en helicóptero. Eso es maravilloso, ¿Y perdón. quiénes te dicen Star, pon piropos, pausa. los hombres o las Le mujeres? pregunta, ¿Sabes qué? ¿y salís vestida a la calle así? Y ella le responde, y claro, Claro. no vine en helicóptero, vine por la calle. ¿Ustedes entienden cómo le da vuelta el sentido de la pregunta? Y la vieja ni lo registra. Ah, ¿querés poner un cachito más? En helicóptero. ¿Y quiénes te dicen piropos, los hombres o las mujeres? ¿Sabes que los hombres, por supuesto, y las mujeres también? Sorpresivamente me esperan a la salida del teatro las señoras con los maridos a conocerme, a ¿Sí? felicitarme. Yo creo que en este momento no hay una vedette más sexy, más mona y más sensual que Cris Miró, ¿no? ¿Esta es tu voz natural? Sí. ¿Perdona? Cris, ¿y quién te enseñó a maquillarte? Bueno, lo aprendí ¿Sola? yo. No, hace Ah. muchos años fui a hacer un cursito. Ah, hiciste un curso. Sí. ¿Y la depilación te la haces vos misma o de ¿Por la qué? calle? No me depilo. Ah, ¿no te no depilas? tengo nada. ¿No? ¿No tenés barba? No. ¿No tenés? Ay, es Vos sigo que estás cerca por acá. ¿Estás segura que sos hombre vos? Mujer y nos Bueno, estás hasta ahí pues, engañando. quiero romper cosas. Te juro que quiero romper cosas. Bueno, esta era la investidura que se le daba a la figura del homosexual en la televisión argentina. Un bicho raro, un objeto de experimento, donde si bien la sociedad siempre tuvo curiosidad por saber qué tiene el otro entre las patas, no era la excusa ni era la habilitación para poder hacer ese tipo de preguntas o ese tipo de exposiciones en público. Todo esto venía siendo muy cruel hasta que aparece el señor Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui fue uno de los primeros activistas de la República Argentina de los derechos LGBT. De hecho, fundó la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina. Y fue a la televisión y pudo anunciar la primer marcha del orgullo gay y lesbiano que se celebró en el año 1992, creo, si no me equivoco. Y ahí tenemos el videito donde va a la tele y lo anuncia. El día 3 de julio a las 19 horas vamos a realizar la primer marcha del orgullo gay y lesbiano en Buenos Aires desde la Plaza de Mayo al Congreso. Era invierno, un frío impresionante. No sentíamos el frío, porque íbamos cantando. Esta señora fue una de las primeras que estuvo en la primera marcha. Respeto, respeto, respeto que caminan lesbianas y gays por las calles de Argentina. Formidable, que es un documental que al final Sí. les voy a recomendar muchísimo para que vean. La primera marcha del orgullo se celebró en julio. ¿Por qué?
El 27 de junio, en Estados Unidos se celebró la revuelta de Stonewall. ¿Qué es esto? Un bar que se llamaba Stonewall, donde iban a juntarse todos los trolos, todos los putos, y la policía venía y los cagaba a tiros todo el tiempo. Se los habla así en criollo. Hasta que un día una travesti negra, hermosa y divina, dijo: no, basta, no nos van a cagar más a tiros. Y salieron a apedrear a los policías. Esto fue un 27 de junio en Estados Unidos. Entonces se celebra el Día del Orgullo, porque siempre mirando a Estados Unidos, hay que reconocerlo igual. Se celebra el Día del Orgullo el 27 de junio. Entonces la marcha, el Pride, en todo el mundo es en junio. En Argentina se quiso adoptar esa misma fecha para celebrarlo en conjunto, pero ¿qué pasa? Invierno. Yo te pregunté esto, tuvimos esta conversación. ¿Por qué Claro en que invierno con los atuendos que se suelen usar, que son súper diminutos y provocadores y disruptivos? Exactamente. Y vos me contestaste. Eso. O sea, en invierno porque el día del Pride, el orgullo, es el 27 de junio originalmente, pero bueno, todo lo que es norte, hemisferio norte. De verano. Acá se quiso adoptar y cuando se celebró la primera marcha, que fue en invierno, el cuerpo desnudo es una forma de protesta, porque tanto se cuestiona sobre el cuerpo de nosotros, de, che, bueno, y tenés tetas, y tenés pito, y qué tenés abajo, y sos mujer, y sos hombre, ¿y qué sos? Entonces el cuerpo desnudo no es un capricho, es forma de protestar y manifestar y dar vuelta a esa consigna para demostrarles que estamos acá, estamos vivos y somos personas. Se hizo la primera marcha y la segunda también en invierno y la verdad que eran 300 personas, eran de las primeras. La gente iba con caretas. ¿Por Esa qué? parte es muy fuerte verlo. Verla, sí, sí. ¿No? Digamos, porque hoy no suena disruptivo, tal vez decir, che, mirá, una máscara. Pero bueno, la realidad era Tenían otra. que ocultar su Había que identidad ocultarlo, porque los despedían de sus laburos. Tenían miedos de que los vean en la tele, porque fue televisado, obviamente estaba en la televisión morboseándose como siempre. Y si te veían te podían despedir. 300 personas. Hoy en día la Marcha del Orgullo convoca a más de 1,5 millones de personas. Es la manifestación más grande del país, perdón el peronismo, pero antes de peronista soy trolo. Llenamos la Plaza de Mayo, llenamos la Plaza del Congreso en simultáneo y toda la avenida. Está comprobado, hay datos, de que es la manifestación más grande del país. No sale en ningún lado. No hay ninguna tapa de Diario de la Nación, no hay ninguna tapa de Diario Clarín que diga es la manifestación más grande del país. Sin embargo, ahí estábamos, bancando la parada. Se corrió el verano porque justamente estábamos hablando de la década del 80, había mucha ignorancia, había mucho prejuicio, había mucha desinformación y falta de tecnología y el SIDA avanzaba por todos lados. La comunidad gay fue una de las más golpeadas y al estar inmunodeprimidos con el frío básicamente se morían. Hubo mucha muerte en esas marchas, dijeron, che, basta, dejemos de matar a nuestra propia comunidad, así que corrimos la marcha para noviembre, para el calor, para que podamos salir a las calles a festejar por un lado y a reclamar por el otro nuestros derechos que fueron sistemáticamente vulnerados. Tenemos un fragmento de la primera marcha del orgullo que quería mostrarles para que vean todo esto que estábamos hablando recién y podamos comentarlo. Cubierto por Telefe. Bien, gracias a vos, Eduardo. Otro tema, anoche marcharon desde la Catedral Metropolitana y hasta el Congreso de la Nación las distintas organizaciones por los derechos de lesbianas y gays. Los motivos en la nota. La marcha se inicia esta vez frente a las puertas de la Catedral de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, hacia el Congreso Nacional. ¿Cuál es el reclamo fundamental de la Asociación de Gays de Argentina? El reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada, con la sistemática humillación y desprecio que hace que se nos considere personas con menores derechos civiles que los demás. Pedimos entonces ya mismo varios puntos, entre ellos el primero que estamos diciendo es separación ya perfecta de Iglesia y Estado. Segundo, unión civil para los homosexuales. Debemos tener un registro civil entre el cual podamos dar legalidad a nuestras uniones, que son tan dignas y tan honrosas como la de cualquier persona que pueda darle la calidad de ciudadano. ¿Hay discriminación en Argentina? Totalmente. ¿Por qué decís esto? Y pienso porque todavía no abrimos las mentes de muchas cosas, principalmente en la justicia. La discriminación para nosotras es terrible, por lo menos para mí y para toda la gente que vivimos así. Por eso pregonamos hoy y marchamos.
yo no tengo documentos que me califique como mujer. ¿Por qué participás esta noche de la marcha? Porque soy homosexual y me parece bárbaro que demos la cara y que salgamos adelante a reclamar lo que nos pertenece. ¿Sirve para despertar la conciencia en la sociedad? ¿Sirve para despertar la conciencia en la sociedad estas marchas de protesta? Sí, que no discriminen también. Que se den cuenta que estamos, que somos un montón y que tenemos derecho a vivir como todos los demás. Jauregui, ¿cuántos gays y lesbianas se calcula que hay en Argentina? En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos 1,5 millones de personas. ¿Qué situación están según ustedes esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes. ¿Por qué participás de la marcha? Mira, salí en programas televisivos que de lo cual me dieron la oportunidad de decir lo que pienso ante la sociedad. En mi caso, bueno, para la sociedad soy transexual, pero bueno, me da lo mismo lo que piensa la sociedad. ¿Tu documento de identidad qué dice? Carlos Vicente Costa y mi nombre es Alejandra Beatriz Costa, el real. Nací mujer y bueno, me siento mujer. ¿Querés cambiar esta situación legal? La quiero cambiar, sí, por algo estoy acá. Pelotudo. Dame una teta. Mirá lo que preguntás. Cambiamos de tema, la comisión... Y fíjense que también era la noche. O sea, tenían que hacerlo de noche a la marcha, a escondidas. Bueno, ahí como exponían algunos testimonios, la verdad que éramos, y en algunos casos todavía seguimos siendo, ciudadanos de segunda. Hasta que el matrimonio igualitario fue sancionado el año 2010, el 15 de julio del 2010, el frío que hacía en esa plaza, todavía lo recuerdo. Éramos ciudadanos de segunda porque si yo quería casarme, no podía. Ustedes podían. Si tenías una pareja de mucho tiempo a la que vos claramente habían construido una vida juntos. Y querías que herede. Querías que herede, no podías. De hecho, hay casos conocidos en personas del ambiente del espectáculo, la farándula, como quieran. A Carlitos le pasó con su novio. Claro, digo, había un señor que hacía un programa de tango cuando yo era chica, así que imagínense que estoy hablando hace un montón de tiempo, que había Vergara Leumann, es el apellido de él. Él estaba en pareja, estuvo más de 20 años en pareja con un chabón, con un tipo. En el momento en donde muere Vergara Leumann, el otro no heredó absolutamente nada. Se armó un quilombo, porque yo me acuerdo que, o sea, en los programas de Chimentos estaba... Porque claro, porque la familia vino a arrebatar y a desconocer ese amor que se había construido durante 20 años. Digamos, la ley de matrimonio igualitario vino a poner derechos porque estaban sucediendo un montón de injusticias, digamos, ¿no? Necesitábamos ley, necesitábamos letra clara de parte del Estado para tratar de compensar un poquito, pero un poquito, Sí, un poquito. Básicamente para la gente que dice, che, ¿por qué festejan? ¿O por qué hay que salir? ¿Por qué hay que hacer? Es por esto y un montón de cosas más. Porque mucha gente no tuvo que salir del closet. Mucha gente, muchos de ustedes seguramente, nadie de acá tuvo que decir, hola, soy heterosexual. No tuvo la obligación de tener que blanquear algo frente a sus padres o ante la sociedad o sentirse juzgado. Ni haber perdido, yo lo que reprocho mucho a la vida, sé que a lo mejor suena un poco pero bueno, es la realidad, es la verdad. Y después festejamos en las calles, celebramos, pero también por los que no están. Porque la verdad que hay mucho travesticidio hoy en día. Siguen matando gente por su forma de pensar, por su orientación sexual. Y cada vez que yo digo, che, ya estamos en otro siglo, aparece una noticia de un grupo de pibes que cagan a palo a otro porque era trolo. Que no es otra cosa que crimen de odio, digamos. Es un exactamente. Crimen de odio. Y por otro lado, digamos, esa cifra abierta que son los 30.000, se le agregaron son los 400. ¿Saben por qué? Porque no hay registro de las vejaciones que hicieron con los cuerpos de las diversidades en Argentina. Y además porque las familias ni se animaban a reclamar por su identidad. Nada, porque era una vergüenza para ese momento. Generalmente la comunidad, y esto es durísimo, pero hay que decirlo, la comunidad gay sufre abuso inconscientemente. ¿Por qué? Mi primera vez fue con una persona mayor de 18 años. Yo era menor de edad y todos... en su mayoría fue con una persona, si bien hay consentimiento, es con una persona mayor de 18 años, porque nadie menor de 18 años estaba asumido sexualmente. Totalmente. A mí me faltó un compañerito, todo el mundo tenía sus noviecitas en el colegio, todo el mundo tuvo su primer amor, y la verdad que en la adolescencia no, primero en la tele y segundo en mi entorno no hay nadie gay. ¿Por qué? Porque te daba vergüenza decirlo. Después, con el tiempo digo, tenía un montón de compañeritos gays.
pero en ese momento nadie lo decía. Porque justamente humillación, por esto, por una humillación. Pero sí. Entonces toda la comunidad Fíjate gay cuál es el sufre de principal eso. insulto que se utiliza en el fútbol, En la vida. digamos, en la vida. Puto, maricón. Claro, me no seas puto, dale. O sea, eso ya marca, digamos, una línea de lo que a partir de ahí se puede, hay cualquier cosa del otro lado, ¿no? Aunque inclusive sea bien intencionada, ¿eh? O sea, yo a veces, uno hace también autocrítica, digo, porque está súper internalizado, es formativo de uno esta cuestión. Perdón que hable yo, pero yo me acuerdo de mi barrio, había un chico llamado Gabriel Ponce, no me olvido más, estoy hablando de hace 40 años. Reparación histórica. Que era catalogado como el puto Ponce. Los Ponce eran 1000. Yo vivía en un barrio, digamos, ¿Año? Estoy hablando de esto, año 85. Uf. Ponele, ¿no? Uf. Pasaba por la puerta, ¿no? de las casas de la gente. O sea, yo realmente quisiera tener hoy por hoy los huevos que tenía Gabriel para pasar. Para no le quedaba otra. No le quedaba otra. Pero también era una manera de asumirse. Podría haber elegido no exteriorizarlo. Sin embargo, se vestía de manera llamativa para provocarlo eso, porque era la forma en que él encontraba, supongo, para decir acá estoy yo y esto es lo era que la soy. manera que elegía para vivir, de expresar su identidad. Bueno, y yo me acuerdo de las risas, me acuerdo de la sorna, me acuerdo de mis mayores diciendo, agarrándose la cabeza diciendo qué barbaridad, ¿no? Y para mí siempre fue una incógnita qué fue de él, ¿no? Y sobre todo además también fue una, digamos, hoy me pongo a pensar y digo, loco, qué valiente, ¿no? O sea, yo no sé si en su lugar, imagino que no me quedaría otra, pero yo no sé si en su lugar tomaría ese tipo de actitud. O sea, realmente, digo, no debe ser sencillo, no debía ser sencillo para él salir a la calle en ese momento con esa sociedad. Si hoy por hoy, donde hay un montón de discusiones que están de alguna manera dadas, no digo saldadas, pero al menos están puestas, digo, estamos en un medio de comunicación público hablando de eso, justamente. Totalmente. Y nadie se está escandalizando. Pero digo, si en esta sociedad hoy por hoy ocurre lo que venís vos bien caracterizando, no me quiero imaginar en esa época, ¿no? Y ahí es donde aparece, digamos, el valor de los Jáuregui, los Cris Miró, digo, toda esta gente que de alguna manera fue abriendo el camino como digamos, bancándosela también. Digo, yo no sé, o sea, el escarnio que recibe en un canal de prime time esta mujer, Cris Miró, que fue la primera, digamos, una de las primeras. Una de las primeras, o sea, y aparte, qué minón, o sea, 1.85 sin tacos, le dijo. O sea, se la tiró así. Era hermosa. Hay un libro sobre la biografía de Cris Miró que se llama Hembra, que si no lo leyeron vayan a leerlo. Sí. Es una hermosura total y la pinta de cuerpo entero. Pensaba en eso, pensaba en los pueblos. Eso es una radio pública. Vos venís de la provincia de Buenos Aires, yo vengo de la provincia de Buenos Aires y vos también. Yo este día, nada, yo qué sé, un abrazo inmenso para mi tío, que no está en este plano y que fue un militante peronista y puto, digamos, ¿no? Pepe, puto peronista. Puto peronista y también digo, Jáuregui y la democracia, ¿no? A mí me parece que pasan a la historia aquellas personas que pueden anteponer lo colectivo por sobre lo personal. Tal cual. Me parece que Jáuregui fue uno de ellos. Jáuregui lo dio todo. Lo dio todo. Y después digo, el Frente de Liberación Homosexual de los 70, el de Néstor Perlonger, digamos, esa gente que se jugó el pellejo también por algo que sí. Los milicos también los persiguieron los milicos perseguían no solo por identidad política, los milicos perseguían aquello que se salía de la norma. Sí. Imagínate si eras una torta y no querías tener hijos, por ejemplo, porque ponías en tensión la productividad de la mujer. Imagínate si eras puto y no querías ser padre. Era obvio que ibas a ir al paredón, digamos, ¿no? Entonces me parece que en la historia de este país, recién ahora estamos pudiendo armar esa historia con todos y todas adentro, digamos, y lo ¿no? que queda. Y lo que queda. Falta muchísimo. Por eso es muy importante el espacio de la Marcha del Orgullo. Uno dice, ¿qué quieren? Si ya tienen todo. No tenemos nada. No tenemos nada. Y por otro lado, perdón, y ya te dejo. Diga. Por otro lado, a mí me parece que en días como estos, en días previos a la Marcha del Orgullo, en días previos al 28 de junio y demás,
Hay algo que me interesa decirlo. Tengo 46 años. La identidad no es algo que está cerrado y clausurado. No. Totalmente. La sexualidad no está ni clausurada ni cerrada. ¿Ok? Yo me considero una persona con una identidad en construcción. Todo el tiempo. 46 años tengo. Sí, ¿Ok? así, Digamos, para el que dude de esto, hace memoria quién eras vos hace 20 años y fíjate si sos lo mismo. Y si sos lo mismo, no. Si sos lo mismo, bueno. Si sos lo mismo que hace 20 años, Estás está mal. mal. Fíjate, Estás igual mal, estás a tiempo estás todavía. mal. El Estás famoso mal. nunca cambies, cambia. Cambia. Prueben cosas. Sí. Si tienen ganas, háganlo. Libérense. En serio. Las etiquetas sexuales ayudan mucho a militar, pero es verdad que la sexualidad es una construcción fluida que está todo el tiempo cambiando. Y si bien, insisto, sirven para ayudar a militar o a reafirmar una identidad, fluye todo el tiempo. No hay manera Va, de detenerla. viene. No hay manera. Y déjense llevar. La van a pasar bien, che, en serio. Totalmente. Bueno, y para ir cerrando ya está. Te copamos, te microcolumna. copé toda la columna. No, boludo. por favor, era para compartirlo con ustedes. Por eso lo traje a este espacio, por eso los he llenado de color de arcoiris. Dos cositas. Uno, o más, si se me ocurre. Siempre lo que voy a recriminar yo siempre a la vida y a nadie, pero bueno, sí, es que nos han robado la adolescencia. Nuestra adolescencia nunca la tuvimos. Claro que sí. Entonces, por eso estamos como en una. La gente nos ve todo el tiempo, dicen, hoy están como en una continua adolescencia, Ay, porque qué nunca linda la esa tuvimos. lectura, nunca la había escuchado. Nunca tuvimos. La comparto, ¿sabes que Mi sí? primer amor fue a los 20 años. No tuve mi primer noviecita a los 13, como la mayoría de ustedes tienen. Porque la sociedad no lo permitía, porque no estábamos en el contexto adecuado. Entonces, nuestra vida quedó como un poco retrasada en términos hegemónicos y heteronormados. Así que siempre estamos como en una constante adolescencia, buscando, experimentando, yendo y viniendo. Y por último, bueno, esto. Si bien es una fiesta, la Marcha del Orgullo, además estamos ahí pidiendo por nuestros derechos. El matrimonio igualitario, pero sigue sin cumplirse el cupo laboral trans. Sigue habiendo un montón de prejuicios contra los cuales tenemos que luchar. Y sobre todo los medios de comunicación, que es donde yo más me muevo. Hay una historia muy triste que sucedió, que es que una amiga del pueblo una vuelta fue a la marcha, a escondidas, porque obviamente dijo, che, adolescente, me escapo, voy a la marcha. Crónica TV va y lo poncha. La cobertura de Crónica TV era horrenda, no sé si se acuerdan. Sí, como era recordarlo. Era un freak show. Era reírse intentar de- construir un freak show de. Y la de eso que familia, pasaba. Crónica lo sacó del closet. La familia lo vio por la tele. Eso también se ve un montón al día de Y hoy. tuvo que salir del closet forzadamente. Y es horrendo. Ojalá nadie tenga que pasar por eso y que nunca tengan que salir del closet. Sumado a esto que decís y volviendo al tema de las identidades, que están en construcción, que están en constante movimiento, está muy mal sacar del closet a la gente. No la sacan. Está muy mal. Muy mal. Por más que lo supongan, lo crean. Es tu mirada, tu parecer. Cada uno. Una sale o no sale cuando puede o cuando quiere. No quiero ponerme en yuta, pero hay como Pero una sí. costumbre a, ¿viste? Puto reprimido, torta reprimida. Seguro es trolo, porque Seguro le gusta es tal trolo. cosa. No tiene hijos, seguro No es trolo. saquen no metan ni saquen a nadie. Dejen a la gente salir. Y que te chupe un huevo el nombre que tiene en el DNI. La puta que te parió. Vamos a cerrar esta hermosa columna. Mañana obviamente vamos todos a marchar. Les invito, obviamente, yo voy a estar ahí. Salgamos todos a la calle. Tenemos el outfit ya. Porque todos tenemos un amigo gay, seguramente. No, yo tengo un amigo gay y no tengo nada en contra de los homosexuales. No, claro, pero. Bien. Paso Navidad con ellos. Claro, ¿no? Y yo te juro que los toco, yo los toco, no pasa nada. Tenemos un videito resumen de lo que fue cuando se sancionó la ley del matrimonio igualitario. lindo. Gracias, Cristina, este besito es para vos. Un informecito muy chiquitito para cerrar con un poco de pum para arriba cuando conquistamos este hermoso derecho. Le damos play al botoncito que El dice cáncer play. dice Increíble, ¿no? otra vez. Saben que hay una anécdota que dice que la comunidad homosexual argentina va y le propone a Néstor Kirchner, le dice queremos el matrimonio igualitario. Y Kirchner, que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, le dice yo estoy de acuerdo. Cuéntenme por qué están aquí. ¿Sabe Porque qué? venimos a defender la familia. Nunca en la historia los homosexuales tuvieron derecho a matrimonio reconocido estatalmente. ¿En qué se estaría perjudicando el derecho de los heterosexuales, por ejemplo? En primer lugar, en tomar a los invertidos como modelos. Pronto van a decir que se puede casar un hombre con un perro. Pese a las pretensiones porteñas de vanguardia y cosmopolitismo,
la promulgación de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina fue una verdadera epopeya de lucha contra los prejuicios, la discriminación y varias otras miserias. Existen diferencias entre un macho y una hembra. El matrimonio es algo diferente. Lo esencial es para procrear. Estos no pueden procrear. La relación hombre-mujer es una relación fértil. La relación homosexual es una relación estéril. Amar y dejar amar. De eso siempre se trató en realidad. Tras una lucha impulsada a comienzos de los 90 por la Asociación Gay por los Derechos Civiles, liderada por Carlos Jáuregui, y el inclaudicable activismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, el debate llegó al Parlamento. En el Senado tuvo una férrea exposición de la legisladora Vilma Ibarra. Porque seguimos teniendo un régimen institucional que le da derechos a unos y se los niega a otros por su orientación sexual. Finalmente, el 5 de mayo de 2010, el proyecto de ley de matrimonio igualitario fue aprobado en la Cámara de Diputados por 126 votos a favor, 110 votos en contra y 4 abstenciones. ¡Salió el matrimonio! El 15 de julio, la modificación al Código Civil obtuvo una sanción positiva en el Senado con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. El representante de artistas Alejandro Vanelli y el actor Ernesto Larrese fueron la primera pareja en ejercer este derecho. La historia de ambos, cargada de voluntad, amor y un brillante sentido del humor, está plasmada en un delicioso volumen titulado Rechazo a primera vista, una historia de amor y militancia. Qué hermoso. Algo que nos da esperanza para seguir luchando. Nos queda un montón, ojalá logremos mucho más. Y bueno, nada, para que vean también que la política, cuando dice, la política, chicos, todo está relacionado. Fíjense bien a quién votan, porque nuestros derechos están en juego todo el tiempo. Bien. ¿Querés escuchar algo? ¿Tenemos el tema ese que yo mandé al grupo? Sería una genialidad. Sería maravilloso. Me vas a dar un gusto al aire. Un temón de Sandra Mianovich que se llama Soy lo que soy, que lo puede buscar el operador si quiere ahí, porque es un bestseller de... ¿Tengo algo para revolear? Ahí el pañuelo. ¿El pañuelo? Cual la Sole. Y tiramos la bandera a la mierda y hacemos todo cajeta. Che, para líneas de comunicación, por si alguien algún mensajito. 221-508-2447. Ese es el WhatsApp. Si no, después tenés también las redes, que es @launeok y @utson.oki. Tenemos sándwiches también. Felipa bancando la comunidad homosexual platense. Felipa, te amo. Ahora vamos a comer los sanguchitos. Sándwiches de la diversidad. Escúchame, mañana pasemos bien la data. ¿A qué hora es la convocatoria? Comienza todo a las 2 de la tarde. Hermoso. Va a haber un solazo así. Sí. Va a ser un poco de frío, así que vayan abrigados. Hay feria en la Plaza de Mayo. De plush. La tanga de peluche, bien abrigadita. Feria en Plaza de Mayo. Arranca tipo 3, 4 de la tarde la marcha hasta la Plaza Congreso. Hay shows en Plaza de Mayo y en Congreso. Va a estar Nati Oreiro, va a estar la Joaquí. Va a haber un montón de artistas, así que bancando la parada. Va a ser un fiestón. Te vamos, Yo te voy. ¿Entendés por qué es la mejor? Yo voy, es la mejor marcha del universo? Porque tenemos todo eso y más. Así que vayan mañana. Ahora sí. ¿Está por ahí? ¿Tenemos a Sandra? ¿Cantamos a los gritos? Sí. A los gritos, o nada. Corruptona patria. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir yo soy como soy? Voy de plano, va.
que soy, no tengo piedad, no busco aplausos. Pongo mi propio tambor y si algo está mal, yo creo que es hermoso. Porque tengo que amar según los otros dicen. Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Ay, qué hermoso. Afinadísimos. Muy, muy afinados. Soy lo que soy, no tengo. Nos vamos una tantita y enseguida volvemos. Excusas por eso. A